Buenas tardes a todas y a todos. Pues muchas gracias por estar y asistir a este segundo diálogo que se enmarca en un ciclo que llamamos Contra el Mal y la Crisis Civilizatoria. La semana pasada estuvimos enmarcando con Rosana Reguillo el tema del mal y de las violencias en México, y dentro de este proceso de crisis y imbricado con el problema del mal y que se expresa en sus formas más terribles mediante las violencias que estamos viviendo hoy en día. Y hoy nos toca justamente con Luis Javier López Fargiat, que nos acompaña hoy, tocar un tema pues fundamental, ¿no? Porque esta crisis y este mal, eh, esta crisis civilizatoria y este imbricamiento del mal, pues en realidad lo empezamos a datar con el Evangelio, el nacimiento del Evangelio, un parteaguas dentro de la historia de la humanidad tremendo, y el desarrollo que arranca desde ese momento hasta pues, nuestra época, ¿no? Con sus pequeños quiebres, que es los que vamos a hablar. Y bueno, yo quería presentar un poco a Luis Javier, ¿no? Que es uno de nuestros grandes filósofos arabistas, es decir, filosofía árabe, su tema es doctor de la UP del Campus México. Tiene una gran experiencia en las investigaciones sobre el terreno de la filosofía y en particular sobre el Medio Oriente. Tiene muchos libros publicados. De hecho, estamos ahorita en una aventura juntos que continúa una aventura más atrás que iniciamos juntos, que es la activación de una revista que lleva por título Conspiratio, que sería un tema interesante y que de alguna forma va a estar de fondo en este diálogo que vamos a tener, Luis Javier. Gracias por estar, Luis Javier. No, Es mucha no, alegría al que hayas contrario, aceptado. Javier, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer conversar contigo esta tarde aquí. Yo quisiera situar un poco y una perspectiva para que a partir de allí tú empieces a articular tu visión del mal y de las cosas, ¿no? Yo lo que voy a situar es un argumento, uno de los tantos argumentos, que es el argumento que hace Iván Illich con respecto al Evangelio, su corrupción y el proceso civilizador que desde su perspectiva se inicia con esta corrupción. Hablando del parteaguas, ¿no? El cristianismo, el Evangelio nace en Israel, en la tradición hebrea, en la tradición judía, eh, ya nos hablarás de ello, Luis Javier. Pero es un parteaguas, una vuelta de tuerca, una extraña vuelta de tuerca, ¿no? Y yo creo, y Silich sitúa esa vuelta de tuerca independientemente de toda la estructura teológica en la que todo está arropado aquí, en un hecho que él sitúa y, y plantea dentro de la parábola del buen samaritano. Una parábola que va a contar precisamente para responder a una pregunta que le hace si no me equivoco, un doctor de la ley. Y él está hablando de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús en ese momento, aquí se sintetiza, se reúne la ley y sus profetas. Entonces el doctor de la ley le dice algo muy inquietante, lo trata de situar y le hace una pregunta y le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, la resumo muy rápidamente, ¿no? Un judío es asaltado, golpeado y casi matado en las afueras de la ciudad. Pasa un sacerdote, un servidor del templo que conoce la ley y no lo ayuda. Pasa un levita, otro conocedor de la ley y no lo ayuda. Y otro más, también conocido, que conoce de la ley y no lo ayuda. Pasa un samaritano, un enemigo del pueblo judío, y ese hombre se conmueve, va y va en su ayuda, ¿no? Y lo toma, lo sana, lo lleva, lo pone en una posada,
y es un enemigo, ¿no? La cosa ahorita nos puede parecer muy simple, pero aquí estamos hablando de una introducción de un sentido del amor muy particular. Y entonces le dice que se comportó como prójimo, le dice Jesús, ¿no? Le responde, después de que oíste esto, ¿quién se comportó como? El tema es una relación de yo-tú, ¿no? Y una elección de libertad, porque en ese momento de la historia, pues el enemigo es el enemigo, no se le ayuda, no se le protege, no se le nada, ¿no? Las leyes de las etnias, las leyes de las naciones, que eran una especie de matrias en el sentido no jurídico, sino casi carnal, pues uno tenía deberes de hospitalidad y, entre comillas, porque no se conocía, no estaba todavía en boga la palabra caridad, como se va a articular después, eh, deberes con sus connacionales, ¿no? Los genoi no, esos extranjeros en el mundo griego, los barbaroi, esos que hablan bar, estaban fuera, y los samaritanos dentro de la etnia, dentro de lo que se concebía que era Israel, pues no, porque eran unos enemigos de Israel, unos réprobos, etcétera, etcétera. Lo inquietante, y es aquí donde dice Illich, es que la iglesia no lee la relación de proximidad yo-tú, sino que dice y traduce esta parábola como si el prójimo fuéramos todos, no un acto gratuito, no un acto elegido, no un acto yo-tú, sino la abstracción todos. Y entonces empieza a construir lo que va a ser y va a llegar hasta el Estado moderno, que son lo que va a ser las sociedades de servicio, casas para extranjeros, casas para viudas, casas para que la va a tomar inmediatamente el imperio que está en decadencia, va a decir, estos tipos traen algo nuevo, déjenlos actuar, y ahí empieza a generarse lo que va a ser el sentido de toda, según Illich, de todo el proceso civilizatorio en esta interpretación que va a llegar justamente hasta nuestros días con lo que nos queda de todo, de muchas cosas que vamos a ir viendo ahorita y a lo largo de estas conversaciones, que se reduce a la democracia, a la libertad, a la sociedad plural, a la sociedad de bienestar, etcétera, que también ya entraron en crisis, ¿no? Y que iremos viendo. Bueno, yo planteo allí, ¿tú cómo ves este parteaguas? ¿Cómo ves? Y les diría, justamente, nomás para terminar, ¿qué es el mal? Y retoma a San Jerónimo y dice, eh, la corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción de esta atmósfera, de esta libertad, de esta gratuidad, en el momento en que se institucionaliza, se va volviendo lo peor. Y lo que custodia la iglesia, que es este amor, y lo quiere ceñir a aparatos institucionales, se va otra vez a articular con el proyecto laico de la ilustración, y ahorita lo veo, y se va a volver a rearticular después de de la gran hecatombe y horror de la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio y los, los gulags, en este proyecto del que hablé hace ratito. ¿Cómo situarías esto? Esto ya lo hemos hablado tú y yo, Luis Javier, pero tú tienes otra visión, ¿no? O Pues una visión mira, complementaria. sí, no, te agradezco la introducción a la conversación y además me entusiasma mucho que traes a colación ese pasaje de Illich, ¿no? En los ríos al norte del futuro, que es uno de mis favoritos y que como bien dices tú, parece que a partir de eso está dando en el blanco en lo que yo llamo la problemática inherente al cristianismo, que consiste en lo siguiente, ¿no? Que Cristo, Jesús, eh, viene a establecer algo que, como tú acabas de explicar muy bien, es extremadamente novedoso, que es lo que yo llamo, quizá usando una terminología muy hegeliana, la ley subjetiva, ¿no? Que es esto que tú describes como la ley del amor y que puede ser muy contrastante con el contexto de su tiempo, en donde, pues como sabemos, hay dos leyes, digámoslo así, dominantes o al menos muy sólidas en ese momento, que es por un lado la ley mosaica de los judíos y por otro, pues la ley del Imperio Romano.
y pues eso rige a la sociedad. Y pues lo que viene a hacer Jesús es precisamente, algunos lo leen como un desafío a esas dos leyes, o no necesariamente es un desafío. Sabemos que hay momentos donde él mismo establece que viene a continuar la ley mosaica, pero también a renovarla. Y esa renovación consiste precisamente en la inserción de esa nueva ley que pone el amor a esa pregunta que hacías tú al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Y pues mi prójimo es absolutamente cualquier ser humano, con lo cual establece una ley que por una parte es extremadamente exigente porque como tú lo explicas muy bien, eso significa que también mi enemigo, que también el que me hace daño, que también el que no corresponde a mi etnia, el que no corresponde a mi tribu, el que no es de mi religión, incluso el que me hace daño, ¿no? El que me ha lastimado a mí y a mi familia, ese también es mi prójimo. Y tengo una obligación y una responsabilidad moral frente a él, y por eso se le ayuda, ¿no? Illich me acuerdo que explica muy bien ahí que justo se ha malentendido la parábola del buen samaritano porque se entiende como ayudar a aquel con el que yo tengo un vínculo cercano, como tú lo decías muy bien ahí. Y pues lo que quiere decir la parábola es que cualquier ser humano, sea quien sea, es mi prójimo. Y entonces esa es una exigencia muy, muy alta, pero a la vez esa ley subjetiva o ese mandamiento subjetivo que establece Jesús tiene sus complejidades y sus ambigüedades, porque podríamos preguntarnos qué quiere decir amar al prójimo, ¿no? Cómo leer, cómo entender, cómo descifrar qué es amar al prójimo, porque también sabemos que los seres humanos podemos tener formas muy desordenadas de amar al prójimo, o a veces creemos que estamos amando, protegiendo al prójimo, y en realidad lo estamos dañando más que si no lo amáramos. Yo te decía hace unos días que en alguno de los escritos de juventud de Hegel aparece con cierta arrogancia, ¿no? Esa corrección al mandamiento. Dice, Jesús nos dijo, ama al prójimo. Dice, pero es un mandamiento incompleto porque debería decir, ama al prójimo de una manera inteligente, porque amarlo de una manera no inteligente puede hacerle más daño que no amarlo. Y en eso hay algo de razón, porque realmente es ambiguo, ¿no? Y creo que en esa ley subjetiva, que yo creo como tú, que es el corazón del cristianismo, que es el corazón del evangelio, que es la novedad, creo que también conduce a una crisis y a una serie de problemas que son los que van sucediendo en la historia del cristianismo y en lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Si uno piensa por qué el cristianismo derivó o entró en ese proceso de institucionalización, es decir, por qué el mensaje de Cristo terminó cristalizando en una institución como lo es la iglesia, pues eso también tiene una explicación bastante coherente, y probablemente inevitable, ¿no? Que también comentábamos hace poco. Yo te contaba, aludiendo a otro escrito de Juventud de Hegel, que a mí me parece que se llama precisamente El espíritu del cristianismo y su destino, que a mí siempre me ha intrigado mucho la tesis que plantea ahí, y que creo que algo de razón hay en eso, donde justo él detecta esta idea de, recuerden que el proyecto de Jesús es principalmente un proyecto ético, y por eso, como tú explicabas muy bien, es un proyecto que pone el énfasis en la relación intersubjetiva con mi prójimo, ¿no? Eh, a diferencia quizá del judaísmo, a diferencia mucho más tarde, ¿no? 7 siglos o 8 siglos más tarde de Jesús, ¿no? Lo que pasa con el Islam, ¿no? Como en el Islam el énfasis es este carácter comunitario, la idea de que el Islam es una comunidad política, y en cambio, pues tal parece que a Jesús
no le interesan demasiado los asuntos de la comunidad política, sino las relaciones intersubjetivas. Entonces yo siempre pienso, hay una filosofía política en el pensamiento de Jesús, y digo, no hay siquiera pensamiento político. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. A mí lo que me interesa es la relación intersubjetiva, con lo cual a mí lo que me importa es la inauguración de una ética, ¿no? La presentación de una nueva ética, ¿no? Y entonces lo que dice Hegel en El espíritu del cristianismo y su destino, y que a mí me interesa mucho explorar a fondo esa idea, es que precisamente dado que esa es una ley subjetiva y dado que ese es un modelo ético que se mueve en el plano intersubjetivo, si no hubiera habido un proceso de institucionalización, que es al mismo tiempo la idea de una institución que establece estatutos, que tiene leyes, es decir, que positiviza el cristianismo, que positiviza el mensaje del evangelio, dice Hegel, si eso no hubiese sucedido, probablemente el cristianismo hubiera pasado a la historia como una secta filosófica, ¿no? Yo siempre digo de broma, leeríamos los libros de historia de la filosofía y aparecería Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, los cínicos, el cristianismo, bueno, Jesús, ¿no? Como planteando simplemente pues un modo de vida ético, que probablemente eso es lo que deseaba, ¿no? Pero Hegel justo plantea ese dilema que a mí me parece muy razonable, que si eso hubiese pasado, probablemente el cristianismo no hubiese tenido el impacto histórico y la presencia que tiene a partir de ese momento en el desarrollo histórico. Entonces, por eso decía hace un momento que el germen de la crisis del cristianismo está precisamente en esa ley subjetiva que por un lado nos puede parecer novedosa, nos puede convencer a varios de nosotros que creemos realmente que el mundo sería mejor si aprendiéramos a vivir conforme a ese precepto, pues de manera honesta, de manera adecuada, pero pues por otro lado, se necesita que ese precepto cristalice en una institución como lo fue o como lo es la iglesia. Y el problema, pues, como tú lo dejas ver Illich insiste mucho en eso, el problema es que al momento en que la institución se positiviza, pues entramos a esa dinámica en donde parece que la doctrina básica del evangelio deviene en dogmas y los dogmas devienen en leyes impositivas. Y a partir de que eso se vuelve una ley impositiva y cobra la fuerza de una institución que además se allega cada vez más a una forma de ejercicio del poder, creo que ahí es en donde empieza la corrupción. Y creo que pues eso lo podemos atestiguar históricamente pues a partir de la generación de instituciones y de leyes generadas al interior de la propia iglesia y que reconocemos actualmente como bastante polémicas, bastante abusivas, como podría ser la práctica de la Inquisición, es decir, ese ejercicio del poder que empieza a ejercer una ley coercitiva, que empieza a ejercer una forma de control y de dominio social y que como sabemos ya para la modernidad, ya para los siglos XVI, XVII, pues también encarna en el antiguo régimen y en un rey, en la figura de un monarca respaldado por la institución eclesiástica y que tiende a cometer esos abusos en la organización social y que a mí me parece que cuando mencionabas la ilustración en tu primera intervención, pues me parece que la emergencia de la ilustración hay que entenderla precisamente como una reacción a los abusos que derivaban precisamente de esa institución que se convirtió en pues en una institución que ejercía el poder a través de leyes coercitivas, ¿no? Entonces yo veo al menos esa parte temprana del desarrollo del cristianismo, siempre lo he leído de esa manera, quizá muy marcado por esto que dice Hegel,
pero porque realmente me parece muy sugerente el problema que plantea él, ¿no? Es decir, esa pregunta de qué hubiese pasado si eso no hubiera cristalizado en la institución eclesiástica. Es decir, tendríamos probablemente pues la historia de Jesús. Aunado a eso hay un problema histórico, ¿no? Que pues nosotros preservamos el mensaje de Jesús a partir del Evangelio, pero si no hubiera habido una institución que preserva esas fuentes, pues no, pues tendríamos también muchas dificultades para establecer cuál es verdaderamente el mensaje de Cristo. Pues tendríamos los evangelios apócrifos, la literatura gnóstica, las pequeñas referencias que hay, ¿no? En algunos Y la, otros historiadores de la época, ¿no? y Sí, la, y sí, la historia de Occidente no sería esta. exacto, exacto. Hubiera sido otro rumbo, ¿no? Que sería interesante pensar qué rumbo, ¿no? Porque Exacto. yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Porque pues vemos cómo inmediatamente pues la institucionalización de la iglesia tiene, quizá lo podemos decir, tiene esos efectos, digámoslo así, positivos, ¿no? Porque precisamente porque hubo una institución que preservó el mensaje del evangelio, nosotros lo conocemos como lo conocemos. Pero quizá también lo difícil de entender, y que creo que eso es lo que ve Illich muy bien, y pues tú también has escrito bastante sobre ello, es tratar de entender qué fue lo que sucedió, que la propia institución que preservó el mensaje de amor de Cristo entró en ese proceso de crisis, de decadencia, de un ejercicio de poder abusivo, ¿no? Que se convirtió exactamente en lo contrario al mensaje que estaba preservando. Como si el mal mismo estuviera allí, ¿no? Es decir, Claro, en lo mejor estuviera implicado el mal mismo, ¿no? Pero claro. llegando allí a esta corrupción, a este límite, Luis Javier, surge precisamente la ilustración, que la ilustración es realmente un rescate de ciertas sustancias del cristianismo o Sí, sustancias fundamentales del cristianismo que podríamos resumir en la famosa triada, eh, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y exacto. en un aparato que desplaza a la iglesia y se vuelve este aparato, también del que va a hablar Hegel, esta cosa abstracta como Dios, o como la iglesia, como Dios, ¿no? Eh, que es representado por por un gobierno que quiere ser del pueblo, pues quiere ser la representación de ese pueblo que fue dominado por el orden jerárquico y brutal de esta iglesia que quiso controlar el amor y hacerlo obligatorio y generar un montón de cosas para salvar el alma, ¿no? Pero junto con esta cosa, ¿no? La clerecía, diría Illich, las clerecías se multiplicaron. Ya Sí, no es una clerecía que es la salvación del alma, es una clerecía que va tomando todo a través del Estado, la educación, la movilidad, la medicina, la construcción, todo lo va a empezar a normar. Esta, esta, nueva, esta nueva abstracción llamada Estado a través de gobiernos que tratan de llevar ese bien común enmarcado en esta gran triada y que sin embargo el mal sigue complicándose, ¿no? Lo que tenemos ahí no es todavía los grandes ideales, ¿no? Lo que nace de la Revolución Francesa, pues es una forma de la dictadura atroz o una prefiguración de lo que van a ser los totalitarismos, que es el terror, ¿no? Y van a surgir males muy de otra índole, ¿sí? sí, Que no logran encarnar el proyecto y siguen también los grandes imperios y después se derivará en los totalitarismos y en una forma de la democracia en los Estados Unidos o en Inglaterra, y esa forma de la democracia va a terminar en lo que hablaremos la semana que ¿Qué, entra allá, que es qué, qué- la bomba de Hiroshima, o sea, males terribles que se dejan venir. que es la corrupción de una nueva institución, ¿no?
que a mí me gusta decir, que ahora lo voy a explicar mejor, porque que esas instituciones que hoy reconocemos como el Estado moderno y que justo terminaron convirtiéndose en muchos casos en estados totalitarios, me parece que es una gran síntesis de algunos valores que efectivamente se gestaron en la Ilustración, pero que después también comenzaron a corromperse con el movimiento cultural y filosófico reactivo a la Ilustración, que es el romanticismo. Pero antes de ir para allá, quisiera tocar ese tema de la Ilustración, ¿no? Porque a mí me parece que a veces cuando hacemos lecturas de las consecuencias de la Ilustración, somos como poco atentos en entender qué es realmente la Ilustración, ¿no? Porque la Ilustración, pues, no es una doctrina, no es un sistema, tampoco es como una filosofía en específico, ¿no? Es decir, yo suelo decir que ni siquiera tiene una coherencia especulativa, ¿no? Porque dentro del mismo movimiento ilustrado podemos encontrar filósofos materialistas y ateos, ¿no? Como de Holbach, ¿no? Helvetius, ¿no? Pero también enemigos del ateísmo, como por ejemplo Rousseau y Kant. Podemos encontrar empiristas como Condillac, como Diderot, ¿no? Y también a críticos del empirismo como Rousseau y como Kant. En términos políticos podemos encontrar partidarios de la monarquía y al mismo tiempo partidarios de la república, defensores y detractores de la representación parlamentaria, con lo cual cuando hablamos de Ilustración, estamos hablando de algo que a veces es como un poco escurridizo, ¿no? Pero a mí me gusta decir y explicar que creo que la Ilustración es una consecuencia obvia y directa justo de la corrupción del cristianismo. Es decir, el movimiento ilustrado, que me gusta más tratar como un movimiento ilustrado muy heterogéneo, tiene algunos puntos en común, tiene algunos rasgos que podríamos creer que son como su lugar geométrico, y ese lugar geométrico proviene precisamente de esta postulación de la razón, ¿no? De la racionalidad humana, como el uso de la racionalidad humana, precisamente como el recurso que tenemos para liberarnos de los abusos que se estaban ejerciendo en nombre de la autoridad divina, ¿no? En nombre del antiguo régimen, en nombre de la monarquía y en nombre también pues de las autoridades eclesiásticas. Entonces, a pesar de que existe esta heterogeneidad a la que yo me he referido, creo que lo que hay en común en los pensadores de la Ilustración, lo mismo si es la Ilustración inglesa, pues que podemos ubicarla desde el siglo XVII, o lo mismo que pasa en la Ilustración alemana o en la francesa a lo largo del siglo XVIII, creo que lo que hay en común es que hay dos problemas que están circundando prácticamente toda la literatura filosófica y la literatura política que se está dando a lo largo del siglo XVIII. Y el primer problema es, por una parte, el conflicto que hay entre la razón y la iglesia, precisamente, y en segundo lugar, el conflicto que habría entre el individuo y el Estado. Y creo que esa es una preocupación generalizada, ¿no? Todos sabemos y mucha gente conoce el tratado clave, ¿no? El escrito de Kant de 1784, que se llama precisamente qué es la Ilustración. Y esa discusión acerca de qué es la Ilustración viene detonada precisamente por una polémica que se está dando en ese momento a partir de una iniciativa de que se suspenda la necesidad de que el matrimonio sea eclesiástico. Y precisamente un pastor de aquella época, el pastor Söllner, reacciona frente a eso, y él, que se declaraba un ilustrado, le parece que no debería sustituirse o que no debería eliminarse el matrimonio religioso. Y entonces, a partir de esa discusión, Kant trata de responder ese problema
y me parece que pone el problema importante sobre la mesa, que es este de si la razón tiene el derecho a suplantar las creencias religiosas. Y creo que a partir de entonces empieza a haber una serie de tensiones en donde a mí también me gusta leer ahí que van como brotando también una serie de tensiones que podrían ser las siguientes, ¿no? Tiene que establecerse, bueno, lo que se sigue de ser alguien racional es que se sigue ser alguien tolerante. Y entonces, por eso creo que en la ilustración hay algo en común en todos, en la mayor parte de los autores, que es la necesidad de defender la tolerancia y entender la tolerancia como algo que es opuesto al fanatismo, precisamente porque hay esta sensibilidad a los abusos de las autoridades eclesiásticas a lo largo de los siglos XVII, XVIII. No basta con leer a Voltaire, ¿no? Que tenía ese perfil también como de publicista, ¿no? Y cómo va registrando casos donde las autoridades eclesiásticas torturan, asesinan, maltratan, ¿no? A miembros de la comunidad por problemas que tienen que ver con herejías, con publicación de textos que se consideraban agresivos contra las creencias religiosas, ¿no? Entonces tenemos por un lado esa tensión y esa oposición entre tolerancia y fanatismo, y por otro lado una oposición entre la razón y la superstición. Y me parece que precisamente lo que viene a ser la ilustración es a partir de la razón tratar de superar esa superstición con la idea de que si logramos superar la superstición, eliminamos los fanatismos y el resultado de eso es la construcción de una sociedad que tiende a ser más tolerante. Entonces yo creo que cuando uno lee el Tratado de Kant en esa dirección y esa idea de que lo que está peleando es la libertad, es la tolerancia y la libertad de expresión, el uso de la razón de la manera más libre, ¿no? La libertad de prensa, ¿no? Que dice si queremos que haya una sociedad que progrese, tenemos que defender el uso de la razón, y dado que la razón tiene que distribuirse y dispersarse como la luz, dice él, por todos lados, entonces tiene que haber libertad de prensa, ¿no? Y entonces pues ahí el mismo Kant me parece que tiene una visión de la ilustración muy positiva, donde justo está posicionando al individuo y a la libertad de pensamiento del individuo de una manera muy importante, ubicando además que ese momento donde los individuos pueden pensar por sí mismos es la ilustración, y es el momento en donde podríamos decir que el ser humano ha alcanzado verdaderamente su dignidad, que consiste en pensar por sí mismo. Entonces, a mí me parece que eso, por un lado, es muy positivo, pero me parece que se repite la historia, que se repite con, como decía hace un momento, con la positivización de la iglesia. Es decir, esta idea de la defensa de la libertad, de la defensa del individuo, de la defensa de la tolerancia, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, también entra en un proceso de corrupción, y precisamente el gran dilema es decir, cómo un proyecto, ¿no? Un proyecto cultural y filosófico como lo fue la Ilustración, y que yo creo, tú ponías hace un momento, mencionabas lo de Estados Unidos, lo de Inglaterra, porque yo creo que el proyecto ilustrado inglés, ¿no? Por ejemplo, la carta sobre la tolerancia de John Locke, etcétera, tiene aspectos filosóficos y políticos que son muy importantes, que son muy positivos y que difícilmente daríamos un paso atrás, ¿no? En estos tiempos nos preocupa, ¿no? Y nos escandaliza cuando alguien trata de controlar la prensa, trata de controlar la libertad de expresión, nos escandaliza la intolerancia. Entonces yo creo que ese proyecto de Locke tiene pretensiones incluyentes muy loables. Creo que esas se reflejan, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos desde 1776, que reconoce la libertad de cultos. Pero creo que
una historia distinta corre en el caso de Francia, porque Francia en el siglo XVIII pues sigue viviendo un momento de intolerancia, ¿no? Donde se quema la obra de Voltaire, se quema la obra de Diderot, ¿no? Y la historia ya la conocemos, como eso tiene que derivar, como tú lo decías, en la Revolución Francesa, y quizá justo lo que nos puede intrigar es cómo fue posible que diéramos paso a los tiempos de la libertad, es decir, moría la Inquisición, moría el fanatismo, moría la superstición, y dábamos paso a una nueva era que, como tú decías, iba a construirse en la defensa de la dignidad, de la libertad, de la fraternidad, de la paz. Ya esa época, ¿cómo le llamamos? La época del terror, es decir, donde sucedió exactamente lo contrario, ¿no? Donde comenzamos a decapitar a quienes no estaban de acuerdo con la República. Entonces se repite la historia, ¿no? Es decir, un proceso donde se vuelve a corromper, pero ahora, claro, con la ausencia de la idea de Dios, al menos no el Dios que se defendía desde las autoridades eclesiásticas, pero es curioso cómo se traslada la misma estructura que veíamos en la iglesia, se traslada ahora al Estado, ¿no? Al grado que, por ejemplo, uno puede leer el contrato social de Rousseau y él habla de cómo se suplantó la religión por una religión civil, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué por una religión civil? Es decir, porque fíjate cómo está hasta el vocabulario ahí, ¿no? O sea, el Estado ahora es una revolución, perdón, una religión civil, ¿no? E incluso podríamos decir irónicamente, es una religión civil que pues incluso tiene, podríamos decir, su catecismo, ¿no? Que pues es justo la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? La Y Carta de los Derechos del Hombre antes, la ¿no? carta, perdón, la Y Carta de los los Derechos derechos Humanos. humanos más Sí, tardían me después de equivoqué, la la guerra, Carta de los después Derechos de la del Hombre. Segunda Guerra, sí. Exacto, la Carta de los Derechos del Hombre, me corrijo, ¿no? Y pues ese es su catecismo. Y entonces ahora estamos en un momento donde estamos construyendo una ética que emana de una religión civil y que pues que ahora es secular, ¿no? Y lo que vemos es que ese proyecto ilustrado fracasa, ¿no? Y tiene inmediatamente una reacción, ¿no? Que es la de los románticos. Y entonces yo creo que esa amalgama, porque generalmente todo el mundo explica el romanticismo como una reacción a la ilustración y que pero en realidad el romanticismo reacciona frente a los excesos de la razón, pero en realidad conserva muchos valores que emanaron de la misma ilustración, como por ejemplo la importancia del individuo, ¿no? Y los mismos valores políticos, ¿no? Pero creo que ahora en el romanticismo a partir del siglo XIX se añade otro elemento que a mí es el que me parece más dañino, que es el de la defensa de los nacionalismos, la idea esta del Volksgeist, ¿no? Y justo la idea de Volksgeist, ¿no? El espíritu de un pueblo, la idea del espíritu de un pueblo que además viene representada por el Estado, por la institución que es el Estado. Y el Estado es una nueva iglesia, como tú lo decías, ¿no? El Estado eliminó aquel Estado dentro del Estado que era la iglesia y se instituyó como la nueva autoridad de la que ahora emanaba la moral, de la que ahora emanaba la ética y de la que también pues termina emanando la ley. Y se vuelve ese monopolio, me parece perverso, ¿no? Desde el cual se controla absolutamente la vida de los individuos. Y era precisamente lo que Kant reprobaba en muchos de sus escritos, no solo en qué es la ilustración. O sea, justo reclamaba, justo criticaba la idea de un rey, la idea de un monarca que trataba a los súbditos como menores de edad y decidía por ellos y les impedía el ejercicio de su razón de manera libre. Y me parece que eso se replica a partir de la idea del Estado, porque pues el Estado vuelve a tratar a los ciudadanos como menores de edad.
y es exactamente la misma historia. Sí, pero el tema, creo que lo has explicado muy bien, pero yo ahí pregunto, ¿por qué hay una sofisticación del mal? Es decir, el proyecto civilizatorio que arranca de todo esto que has narrado muy bien y reflexionado muy bien, termina por formas nuevas del mal. Vamos a llegar a, a, a una, bueno, vamos a llegar a Auschwitz, vamos a llegar a la Primera Guerra Mundial, a bombardeos a ciudades, cosa que no se había visto, ¿no? A cadenas de producción de la muerte, como sucedió en Auschwitz. Y probablemente también todavía falta revisar esa forma de la industria de la destrucción, de la industria del sometimiento y la desaparición de seres humanos en el sovietismo. Está muy implicada con los grandes avances. Es curioso, ¿no? El momento de más luz sobre la libertad, sobre la fraternidad, sobre la igualdad, surgen formas del horror inéditas, como si toda la bondad del aparato técnico, porque no hemos hablado de la revolución industrial que va casi Claro. al parejo de la revolución francesa y las ideas ilustradas, se va mezclando hasta construir una lógica del mal absolutamente inédita que nos va a llevar precisamente a la Segunda Guerra Mundial y a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, a intentar reconstruir desde las ruinas de esa cosa esto que ya también entró en crisis, ¿no? Los paradigmas que se pudieron rescatar, los derechos humanos, etcétera, etcétera, que ya también entraron en crisis. ¿Qué pasa allí? Hay como si conforme la conciencia del hombre es más alta, su capacidad de barbarie y de mal es también más honda y más profunda y más perversa. ¿Cómo mirarías esto, Luis Javier? Sí, ¿Cómo, sí, cómo lo sí, sí. interpretarías? Sí, sí, bueno, primero por eso a mí me preocupan estos tiempos, ¿no? Porque tenemos justo detrás esa tradición, yo diría, ilustrada y cristiana que puso en el centro el respeto a la dignidad de los seres humanos y aún sabiendo y reconociendo, ¿no? Porque creo que nunca como en estos tiempos habíamos hablado tanto de ética, derechos humanos, tolerancia, respeto, etcétera, y sin embargo vemos que en realidad, pues la realidad es otra, ¿no? Que sigue habiendo violaciones graves de derechos humanos, que vivimos tiempos donde, como tú lo dices bien, hay un ejercicio extraordinariamente sofisticado de la violencia, ¿no? Y eso a mí me parece preocupante, ¿no? Sabemos que hay autores como Steven Pinker, etcétera, que sostienen que vivimos en los tiempos más pacíficos. Yo siempre objeto eso, ¿no? A mí me parece que más bien vivimos en unos tiempos donde la violencia se ejerce de manera más sofisticada y a veces más silenciosa, y que si bien podríamos creer que ahora hay menos guerras, o hay menos asesinatos que los que hubo en tiempo de las cruzadas o en las guerras antiguas, etcétera, pues ahora no necesitamos una violencia tan fuerte porque a veces la violencia se ejerce desde las propias estructuras que desde nuevo se generaron desde, como tú lo decías ahora, desde esa idea ilustrada de la concentración de la autoridad o el ejercicio del poder a manos del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendo, cómo explicaría yo eso? Bueno, a mí me parece que el problema grave en el desarrollo de las instituciones es precisamente la idea del poder, la idea del ejercicio del poder. Y que dice, ¿por qué? Platón ya se lo preguntaba, ¿no? En las leyes, ¿por qué no funcionan los regímenes políticos? ¿Por qué no logramos sociedades estables? ¿Por qué no logramos sociedades pacíficas? Y muy probablemente el problema es el ejercicio del poder, ¿no? Yo escuchaba alguna vez al profesor André Lax, un especialista en filosofía antigua y especialmente en las leyes de Platón. Le escuchaba alguna vez decir que es muy, muy representativo ver cómo
perdón, el Platón de la República, que tiene la idea del filósofo gobernante, abandona esa idea en las leyes de Platón porque se da cuenta el riesgo que tiene el gobernante de corromperse. Y entonces el filósofo en las leyes pasa a ser un consejero político, pero ya no es el líder de la sociedad, porque que a mí eso me parece una observación interesantísima, porque tal parece que el ejercicio del poder conlleva siempre pues una incontinencia, es decir, una falta de control del ejercicio del poder, y creo que por eso el poder institucional siempre termina oprimiendo a los otros, ¿no? ¿Y por qué se da? Creo, No sé si porque está en el corazón de los humanos. A mí me llama la atención, y ahí te voy a poner sobre la mesa un tema que te encanta, que es San Agustín. ¿Te acuerdas cuando discute lo de aquella escena donde se roba las peras, ¿no? sí, 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 ¿Te sí, sí, acuerdas que hay un momento donde dice, es que creo que sentí bien, ¿no? Que no solo fue, sino que de pronto sospecho que pues, el mal, hacer el mal puede resultar muy placentero, y creo que ejercer un poder sobre los demás es algo que a muchos seres humanos les resulta placentero, y por eso fíjate que Cristo no ejerce el poder. Fíjate que ahorita que tocas ese tema, porque no es nomás el poder institucional, lo que estamos viviendo ahora, que es cualquier poder, ¿no? Sí, Y y si, incluso el individual, el del el- criminal que te me, somete. me, 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 me- me llevas a pensar en una tesis de Canetti que está en un librito, en un ensayito que se llama Poder y Supervivencia. Está en la conciencia de las palabras. Es algo que deriva de su obra magna, esta Poder, Masa y Poder, ¿no? Y él dice una cosa terrible, dice una cosa terrible. El meollo del poder está en el sentimiento que produce haber sobrevivido a otro. Ujú. Entonces él clasifica, él dice, es tan vergonzoso, ¿no? Dice, cuando sabemos de la muerte de alguien, sobre todo si es cercano, dice, el primer emoción es, no puede ser, no creemos en la muerte, la borramos aunque no sabemos finitos. Cuando se comprueba de que el otro murió, el segundo sentimiento es un sentimiento de tristeza, de dolor, porque, bueno, se nos quitó a alguien que nos era importante, a alguien que debió estar aquí, y este, eh, sentimos ese sentimiento, pero también sentimos el abismo de nuestra propia muerte que no podemos vivir, la vivimos en el otro, ¿no? Es la única experiencia que no podemos tener en vida, ¿no? Es decir, Claro. es paradójico. Dice, pero debajo de eso, en el fondo de eso, dice, y es algo, un sentimiento que muchas veces, que muy pocos osan confesar, está el sentimiento de que el muerto es el otro, de que uno sobrevivió al otro. Dice, cuando esto se hace externo, es la lógica de la guerra, es la lógica del guerrero, ¿no? Y se remonta a las primeras guerras, esas guerras primitivas, donde eh, quien va cosechando más hombres vencidos, este, incluso cita etnógrafos, ¿no? Estos hombres que después de vencer a otro guerrero, llevan la cabeza del guerrero o una mano del guerrero en su cinturón, van creándose una especie de monstruosidad de muchas piezas que van recuperando, y que ese sentimiento es el sentimiento del poder, el sentimiento de haber sobrevivido, el sentimiento de ser, y aquí entra una paradoja que tiene que ver con el cristianismo, de ser como el Dios que hemos construido desde tiempos mirados. Dios es poder, es fuerza, que es lo que contradice el Evangelio, es otra de sus grandes aportaciones que no hemos entendido. Seguimos pensando en la lógica de la inmortalidad en función de la omnipotencia y del poder. Las justas deportivas, sobre todo el Exacto. box, o estas de artes mixtas que son formas de esta expresión domesticadas, pues ahora son los capos de la droga, son los tiranos, son los dictadores, pero eso está larvado, diría Canetti, en la naturaleza más profunda del hombre, ¿no? Hay un proyecto
de inhumanidad en nosotros mismos, diría Canetti, ¿no? O diría también Semprún después de haber sobrevivido a Buchenwald, ¿no? Al campo de exterminio de Buchenwald. Sí, Hay sí, algo ahí terrible y que es lo que en la degradación, yo diría, Luis Javier, de estas grandes aportaciones que has descrito muy bien, se filtra, ¿no? sí, 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 Yo soy, y en el individualismo del romanticismo, yo soy la medida de todo, y la exacto, medida de todo es mi capacidad de someter a los otros, ¿no? exacto, exacto, y que me parece que pone sobre la mesa un tema, diría, grave y muy angustiante, porque parecería que ya desde nuestra condición originaria hay una tendencia al mal, ¿no? Es decir, Sí, que probablemente ese es como el tipo de lecturas tan controversiales que ha habido alrededor, por ejemplo, del Génesis, ¿no? De por qué el ser humano, pensemos que en ese relato paradigmático, por qué el ser humano en estado originario, en estado natural, por qué cae, por qué, lo decías tú hace un momento, por qué quiere ser como Dios, por qué no obedece la ley, ¿no? Que yo te decía alguna vez, el momento en el que hay una ley prohibitiva, en el momento en que en Génesis Dios prohíbe comer del fruto del bien, del árbol, perdón, pero prohíbe, sí, ¿no? El árbol del de bien y la del ciencia del mal, bien y del mal, la desde la ciencia ciencia del del bien bien, y del mal. exacto, de la ciencia del bien y del mal, pues cómo a partir de ese momento, de alguna forma, tienta al ser humano a que justo coma a que justo haga lo contrario, ¿no? Y nos preguntamos ahí, ¿no? ¿Cómo fue posible que en esa condición originaria donde el ser humano estaba en una situación privilegiada, hablaba con Dios cara a cara, ¿por qué cae? Y entonces parecería que ahí que ahí está el germen, que ahí hay algo en la condición originaria, que no sé si es necesariamente una tendencia al mal, o si es algo así como el deseo originario, el deseo el deseo de la libertad, el deseo a hacer otra cosa, probablemente un deseo perverso a ser como dioses, ¿no? Y a partir de ese momento se da una ruptura, ¿no? Y yo te contaba hace unos días que justo por alguna cosa que estoy preparando para Conspiratio estaba releyendo algunas partes de Génesis y me llama la atención cómo en el texto súbitamente ya el tema del mal está ahí, ¿no? A partir de entonces, y yo te decía, ya hay un momento, ¿no? Previo al diluvio donde el mismo Dios dice, el ser humano es terrible, el ser humano es violento, es malo, no supo comportarse, voy a destruir el mundo, ¿no? Y es cuando sabes que llama a Noé, que le dice, prepara el arca, pero segunda creación, ¿no? Voy a destruir todo y voy a empezar de nuevo. Y llama la atención que súbitamente ahí ya está el mal, ¿no? Como si en realidad fuera algo que desde siempre estuvo ahí, que, que, que a veces en la interpretación más tradicional de la teología cristiana lo explicamos a partir del drama de la libertad, ¿no? Es decir, bueno, Dios permitió que los seres humanos eligiéramos el bien o el mal, etcétera, pero vamos, eh, eso también es problemático porque eso nos permite pensar que entonces el problema del mal se está transfiriendo precisamente al ser humano y parece que pronto el ser humano no puede ya controlar eso, ¿no? Que es lo que tú dices ahora, pero no puede controlarlo y por eso hemos llegado a esas formas extremas de crueldad, que no sé si decir hemos llegado, yo no sé si desde siempre en No el hemos corazón salido de del ellas, ser se han humano, ¿no? sofisticado, Exacto, ¿no? exacto, ¿no? O sea, se han incrementado, ¿no? Pero desde siempre en el corazón del ser humano anida pues una tendencia al mal, ¿no? Y que probablemente algo tiene que ver con esto que decías tú, ¿no? De compararme con el otro, de ejercer el poder con el otro, de ver que al otro le pase algo y a la vez tú iniciabas la conversación diciendo que el mensaje del cristianismo es un yo frente a un tú
Y aquí podemos ver cómo se corrompe esa idea del yo frente a un tú, porque es precisamente lo contrario al cristianismo, que ese yo frente a un tú era reconocerte, cuidarte, ¿no? Como dice Kierkegaard del Sorge, ¿no? En alemán, el cuidado, la preocupación por el otro, que de pronto se torna en lo contrario, que es la destrucción del otro, el sometimiento del otro. ¿De dónde provendría eso? Yo no tengo otra manera de entenderlo más que creer que somos unos incontinentes en el ejercicio del poder y por eso nuestras relaciones humanas, aunque a veces comienzan por el amor, ¿no? Porque esto no necesariamente se da en la relación, como decía hace rato, individuo-estado o individuo criminal, sino que a veces en nuestros contextos familiares, en nuestros contextos de amistad, también manifestamos actitudes y gestos donde nos cuesta mucho trabajo amar al prójimo. Por eso decía que esa idea cristiana de amar al prójimo es una exigencia enorme, porque siempre en las relaciones humanas se infiltra algo del interés, del egoísmo, del sometimiento, de la competencia. Entonces, por eso digo que es grave y angustiante lo que dices, porque creo que estás tocando un tema que va como al corazón del ser humano y que va como a esa pregunta filosófica irresoluble, ¿no? Que no se puede responder, que es cuál podríamos creer que es el fundamento del mal o el origen del mal, ¿no? Y entonces o pensamos que eso es parte de la condición humana o justo pensamos que es parte de qué, de la divinidad, Dios lo permite, Dios lo provoca, ¿no? Y sabemos que muchas filosofías y muchas teologías pues han evitado atribuirle la responsabilidad del mal a la divinidad o a Dios, ¿no? Sí, es complejo. Vamos cerrando, mi querido Luis, pero a mí lo que me sigue inquietando, y bueno, ya veremos ahora con Jacobo Dayan, es esta corrupción, ¿no? Que también nace de lo mejor, ¿no? Sí, de la idea ilustrada y que deriva en Auschwitz, la Segunda Guerra Mundial, los gulags soviéticos, las dictaduras y más adelante las guerras sucias, ¿no? En América Latina, ¿no? Y su cauda de horror y de crueldad hasta ahora que emergen otros actores más bárbaros todavía, que es el crimen organizado, del cual ya hablamos ampliamente con Rosana Reguillo, ¿no? Y lo que nos describe Rosana es verdaderamente espeluznante, ¿no? Entonces, estamos justamente en este problema del mal y su repercusión en una crisis civilizatoria como la que ahora estamos viviendo, inédita, pero que viene de estos dos momentos, el cristianismo y la ilustración, y ¡pum!, el gran quiebre a estos horrores que nacen que vienen desde antes de la Segunda Guerra Mundial y que eclosionan en la Segunda Guerra Mundial para tratar de salvar de nuevo en un nuevo proyecto civilizatorio que no ha durado mucho porque ahorita estamos precisamente en la crisis de ese último remanente de este proyecto civilizador. Lo que angustia es cómo frente a tantos siglos de cultura, el mal empieza a triunfar, ¿no? Parece. Sí, el mal es persistente, ¿no? Y yo creo que se debe a esto que he escrito como una incontinencia del poder que, que se agrava porque podríamos decir que también hay una institucionalización del poder, ¿no? Lo que dices ahora, cómo de pronto encarna en un estado totalitario y eso que ejerce control, poder, etcétera, y que pues justo las consecuencias las hemos vivido ya a lo largo del siglo XX y quizá ahora lo que nos podría angustiar es que estamos replicando modelos del siglo XX, ¿no? Es decir, que no hemos sabido con qué sustituir al Exacto. Estado-nación, es decir, somos muy conscientes de que el Estado-nación está en crisis, de que eso está a punto de caer y que entonces deberíamos estar pensando nuevas formas de organizarnos como comunidades, como países, etcétera. Y me parece que lo que estamos haciendo es replicar
las mismas formas, de los mismos errores del que ya vimos en el siglo XX, ¿no? Y desgraciadamente creo que podrían ser todavía más sofisticados con los recursos que tenemos hoy al alcance, recursos tecnológicos, comunicativos, etcétera, que facilitan mucho más un ejercicio excesivo del poder y un control enorme de la sociedad. Eso me parece angustiante, ¿no? Creo, por otra parte, que el único recurso que tenemos al alcance es precisamente generar, como lo estás haciendo tú ahora, estos espacios de conversación, de reflexión, de discusión, donde precisamente podemos hacer conciencia de que tenemos enfrente de nosotros esa persistencia del mal que ha existido desde siempre y que pues ese es un reto, ¿no? Y un enemigo a vencer, ¿no? Hace un rato conversaba con otro amigo que tenemos en común y me decía, claro, frente a la persistencia del mal, nosotros tenemos la responsabilidad también de llamar la atención cuando hay unos pequeños chispazos de bondad, ¿no? Y creo que esos los hay en la amistad, en estas conversaciones, ¿no? En esos pequeños espacios que podemos ir generando para al menos tratar de preservar nuestro espíritu libre, ¿no? Pues, pues, Javier, mil gracias, manos. Al Podemos contrario, seguirnos, Javier. ahora vamos a retomar aquí donde lo dejaste y las grandes líneas. Retomaremos esto a partir de la Segunda Guerra Mundial con Jacobo Dayan en la próxima conversación. Interesantísimo. Mil Javier, gracias. mil gracias a ti, disfruté muchísimo esta. No, gracias, gracias. Yo también me iluminé mucho, me aclaraste cosas y me precisaste cosas. Te agradezco mucho y creo que a quien Al nos escuche contrario. será lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Javier.